Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El brazo armado del grupo islamista Hamas indicó que una mujer israelí que mantenían como rehén murió en medio de un bombardeo del ejército de Israel en el norte de la franja de Gaza. El gobierno del enclave había dicho previamente que 120 personas murieron en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Al menos 11 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras un bombardeo israelí en pleno centro de Beirut durante la madrugada de este sábado. El hecho destruyó un edificio de 8 plantas al tiempo que continuaron los ataques contra los suburbios de la capital. Varias delegaciones de estados insulares y de naciones en desarrollo se retiraron de las negociaciones sobre financiación en la COP29, argumentando que no han sido escuchadas. Esto cuando las conversaciones se centran en lograr la aprobación de $300.000 millones para entregar a las naciones más afectadas por la crisis climática. Vamos a dar inicio en la franja de Gaza porque el grupo islamista Hamas informó que una rehén israelí murió en medio de un bombardeo del ejército de Israel en el norte del enclave. Previamente, al menos 19 palestinos, varios de ellos menores, habían muerto en ataques israelíes dirigidos contra la ciudad de Gaza, Han Yunis y el campo de refugiados de Nuseirat. Según las autoridades gazatíes, al menos 120 palestinos han muerto en 48 horas, al tiempo que el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 aumentó a 44.176. El mundo es injusto, nos están matando y no están haciendo nada. No hay comida, agua, hay un asedio y nos matan y todos están mirando. Israel mató a mis hijos, Israel nos está matando. ¿Cuál es nuestra culpa? Mataron a toda mi familia, a mi hermana, a mi hermano y a sus hijos. Vamos a la capital libanesa, que este sábado sufrió un nuevo bombardeo israelí. El ataque se produjo en el centro de Beirut y dejó 11 víctimas mortales, además de decenas de heridos. Se trata del cuarto bombardeo en la zona en una semana y en esta ocasión destruyó un edificio residencial de 8 plantas. Fuentes de seguridad libanesas aseguran que el objetivo fue un alto funcionario de Hezbollah. Los ataques también continuaron en los suburbios de la capital. Ampliamos a continuación. Una nube de humo cubre Beirut tras un bombardeo en la madrugada que alcanzó el barrio céntrico de Basta. Los servicios de emergencia trabajan para rescatar a las víctimas mortales y atender a los heridos. Desde el viernes, los ataques aéreos israelíes se han intensificado. Después de que Israel ordenara evacuar el barrio de Shiah, los habitantes esperaron el ataque que temían inevitable. El edificio atacado estaba a pocos metros de una base del ejército libanés. En su interior había un gimnasio, clínicas y apartamentos. Hassan Naji compró uno de ellos el año pasado. Naji lo había alquilado a una familia desplazada a quien instó a huir antes del ataque. ¿Qué había en este edificio para que fuera un objetivo? Este ataque es un acto vil y criminal. Si querían atacar a Hezbollah, este edificio no tiene ninguna relación con ellos. La semana comenzó con los primeros ataques en el centro de Beirut, tras más de un mes. Y otros bombardeos han seguido golpeando los suburbios del sur. Mientras tanto, en el sur del país, el Ministerio de Salud libanés informó que varios paramédicos murieron durante enfrentamientos entre tropas israelíes y combatientes de Hezbollah. Un aspecto distintivo del conflicto en el Líbano es lo devastador que ha sido para el sistema de salud. Desde el inicio del conflicto en septiembre, más de 3.600 personas han sido asesinadas en Líbano. Hablamos ahora sobre la invitación del primer ministro húngaro Viktor Orbán a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu tras la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional. Este sábado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que todos los Estados miembros del bloque están obligados a cumplir las decisiones del tribunal. Los estados que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a aplicar la decisión del tribunal. No es opcional, es una obligación para un Estado miembro y el candidato a convertirse en miembro de la Unión Europea
Entre las condiciones que deben cumplir es ser miembro de la Corte Internacional. Así que sería muy gracioso que los recién llegados tengan una obligación que los miembros actuales no cumplen. Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania. Este sábado las fuerzas de Kiev atacaron el puerto de Berdiansk, ubicado en la región de Zaporilla, que Rusia controla en un 70%. Esto luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarara que tiene la intención de aumentar la producción de un nuevo misil balístico, el Oreshnik, utilizado por primera vez en un ataque contra Ucrania esta semana. Se trata de un arma con capacidad nuclear de la que no se había hablado antes en público. El jefe del Kremlin dijo que las defensas aéreas no pueden interceptar el misil, que ataca a una velocidad de 10 veces la del sonido. El misil balístico que impactó esta semana en la ciudad ucraniana de Dnipro fue el más potente lanzado hasta ahora por Rusia, un tipo de arma normalmente diseñada para transportar cabezas nucleares. Esta vez no llevaba ninguna, pero el mensaje a Ucrania y a sus aliados era claro. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones. Y en caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos de forma decisiva y recíproca. El misil de alcance intermedio Oreshnik se considera experimental. Se cree que tiene un alcance de 3.000 a 5.500 kilómetros y es capaz de volar a velocidades hipersónicas de 2,5 a 3 kilómetros por segundo. Vladimir Putin ha declarado que ahora tiene la intención de aumentar la producción y seguir probando los misiles en combate. Vladimir Putin quería enviar un mensaje político, un recordatorio de que si lo desea, el próximo misil podría estar equipado con una cabeza nuclear. Obviamente, no estamos en esa fase de escalada. El Oreshnik lanzado esta semana solo cubría una fracción de su alcance máximo, pero su alcance total llegaría a todos los rincones de Europa. Ningún país, incluido Estados Unidos, es capaz de interceptar este tipo de misiles balísticos. Pero hay otros métodos para contrarrestar esta amenaza. Es el papel de la disuasión nuclear. Alemania cree que es posible proteger a Europa de un arma de este tipo. Propone dividir el espacio aéreo en 3 niveles. Los sistemas antimisiles de Alemania, Estados Unidos e Israel protegerían los cielos a diferentes altitudes, una propuesta que no es apoyada por Francia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó a Florida para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro se produjo en Palm Beach y en una breve declaración en el sitio web de la alianza se publicó que discutieron los problemas de seguridad global que enfrenta la OTAN. Asimismo, Rutte sostuvo una reunión con el congresista Mike Waltz, elegido como asesor de seguridad nacional de Trump. Todo ello en medio de la postura crítica que el republicano ha mantenido frente a la alianza sobre su financiamiento y su rol. El presidente Emmanuel Macron participó este sábado en la conmemoración número 80 de la liberación de Estrasburgo de la ocupación nazi. El mandatario pidió honrar a las víctimas de ese conflicto y añadió que es necesario reconocer y enseñar la tragedia de los miles de menores que fueron reclutados a la fuerza por las tropas nazis y reconocer la valentía de los soldados que resistieron hasta que la ciudad pudo ser liberada. Estos niños de Alsacia y Mosela fueron capturados vestidos con uniforme que odiaban al servicio de una causa que los hacía esclavos, instrumentos de un crimen que también los mataba, amenazados de represalias e intentaban huir. Aquellos comprendieron a veces también en su rango de niños perdidos que endosaron la funesta causa del Reich. Debemos reconocer su sufrimiento, cuyo principal responsable es el régimen nazi. Esta tragedia debe ser nombrada, reconocida y enseñada porque es la de nuestra nación. Hablamos ahora de las negociaciones alrededor de la COP29. Los líderes hablan a contrarreloj para lograr un nuevo acuerdo de financiación climática. El pacto servirá para fijar la suma que el norte global tendrá que pagar a los países en desarrollo para costear las acciones que se requieran para enfrentar la crisis climática. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países acordaron aumentar la oferta de financiación hasta los $300.000 millones anuales. En ese contexto, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que Berlín no aceptará un acuerdo a expensas de las naciones que son más vulnerables a los impactos del cambio climático, al tiempo que varias delegaciones de países insulares y naciones en desarrollo se levantaron de la mesa asegurando que no los han tenido en cuenta para negociar el acuerdo y han denunciado falta de transparencia.
Estamos en medio de un juego geopolítico de poder por parte de algunos pocos estados que utilizan combustibles fósiles. Su tablero de juego es el de los países más pobres y vulnerables. Nosotros, como Unión Europea, no aceptaremos un acuerdo que se haga a expensas de aquellos que más sufren los efectos de las crisis climáticas. No permitiremos que los más vulnerables, especialmente los pequeños estados insulares, sean estafados por los nuevos y ricos emisores de combustibles fósiles que tienen el respaldo, desafortunadamente en este momento, de la presidencia de la COP. Este viernes, la Agencia de Educación de Texas en Estados Unidos aprobó un plan de estudios que incluye lecciones basadas en la Biblia y pese a que no es obligatoria su aplicación, han sido cuestionados por su especial énfasis en el cristianismo y por lo que se considera una desproporcionalidad en cuanto a otras religiones. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Este viernes el estado de Texas aprobó un currículum opcional dirigido a las aulas de primaria que incluye enseñanzas bíblicas dentro de sus lecciones. Pese a las críticas por su desproporcionalidad en cuanto a otras religiones, los defensores del proyecto aseguran que será una herramienta para practicar el inglés. Alguien dijo que el plan de estudios está impregnado de la Biblia y mi respuesta fue, ¿sabes qué más está impregnado de la Biblia? El idioma inglés. En la Biblia piensen en la frecuencia con la que incluso los no cristianos, por ejemplo, usan frases en su conversación cotidiana como el buen samaritano, el fruto prohibido, el hijo pródigo, el colgado de una cruz, las 30 piezas de plata y así sucesivamente. Nuestro lenguaje está lleno de estas referencias. Sin embargo, el plan ha suscitado críticas que sostienen que las lecciones violan la prohibición de la Constitución de Estados Unidos sobre el respaldo gubernamental a la religión. Otros reprochan el énfasis en el cristianismo más que en otras religiones. Por eso nuestra postura ha sido que si bien es importante enseñar que la Biblia existe, que existen diferentes religiones, y el cristianismo es, por supuesto, una de las religiones más importantes en todo el mundo, hay muchas personas en el mundo que no creen en esa religión en particular, y si lo hacen es posible que no crean en la versión que se enseña en estos materiales. De esta manera, Texas reafirma su condición como uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, una postura apoyada por el gobernador del estado, Greg Abbott, y con la que simpatiza el presidente electo Donald Trump, quien tras su llegada podría abrirle camino a más planes como este a lo largo de todo el país. En información de Perú, cientos de mineros protestan en Lima y los departamentos de Ica y Arequipa pidiendo que se aplace la fecha límite para inscribirse en una base de datos nacional de formalización laboral. Los manifestantes acusan que se les estaría violando su derecho a trabajar, mientras que el gobierno se muestra reacio a cambiar el plazo y argumenta que la crisis se debe a la falta de confianza en los políticos. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Los mineros peruanos protestan por tercer día consecutivo la aprobación de una ley de formalización nacional que obliga a los trabajadores artesanales a registrarse en una base de datos llamada Registro Integral de Formalización Minera con plazo máximo al 31 de diciembre de este año. Ha desencadenado que este viernes cientos de personas provenientes de varias zonas del país marcharan por las calles de Lima pidiendo por una prórroga hasta 2026. Del 1 de enero de 2025 somos ilegales. Somos ilegales porque se agota, se termina nuestro proceso de formalización. Nuestro registro integral termina en esa fecha. Entonces, no podemos seguir trabajando 500.000 personas. A su vez, cientos de trabajadores de la minería artesanal han interrumpido la carretera panamericana en los departamentos de Ica y Arequipa. Ante la cercanía de la fecha límite, muchos apelan a que se les estaría violando su derecho al trabajo. ¿Usted cree que con 50 años yo voy a ir a una empresa y le voy a pedir trabajo y me va a dar trabajo? Claro que no. Mis hijos, mis nietos se educan de este trabajo, se están educando y se alimentan de este trabajo. Por su parte, el primer ministro Gustavo Adriansen ha declarado que la prórroga del Reinfo no es una solución y atribuyó las protestas a la desconfianza en la clase política. Yo percibo que ya no importa qué tan buena sea la noticia. Si la dice Adriansen, no me lo van a creer. Entonces hay una carga que genera que el desgaste de la clase política arrastre a todos. Según las encuestas de opinión, la aprobación del gobierno de Dina Boluarte es de apenas el 3%. Los líderes del gremio minero han convocado nuevas manifestaciones para la próxima semana en aras de lograr su objetivo.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les pedimos que continúen con nosotros, que en breve llega mi compañero Jorge Hurtado con más información. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.